Entonces le pregunto, ¿y dónde estoy yo? Y mi acento me muestra, me delata, y dice, póngase en latino, o decir, el último de los cuatro. Claro, nos clasifican en un grado casi no humano. Por eso ellos mataron 150.000 iraquíes. Bueno, es como los cowboys, ahora que se han muerto 1.000 boys, eso es grave, ¿no? Y mataron 150.000 en la primera guerra y han matado más de 1 millón de personas en Irak. Han destruido un país. Bush tendría que ser juzgado como Nuremberg y ser colgado. Colgado. Es un criminal feroz. Declaró la guerra a un país porque tenía armas de destrucción masiva. Eso fue la razón. No encontró nada y ni siquiera se disculpó y destruyó el país y vemos cómo está. En Estados Unidos una vez encontró una profesora y me dice, soy judía. Ah, soy judía. ¿Y de dónde viene? De Bagdad. Ah. ¿Y de cuándo viene su familia de Bagdad? Desde su fundación. Porque mi familia viene desde la Babilonia. Escribimos el Talmud. El IV siglo. Y digo, ¿cómo ha sufrido Bagdad? Dice, la han destruido. Entonces, una judía que venía desde antes de Bagdad se ha dado cuenta de lo que es destruir esa ciudad tremenda. Ahí estaban textos de Mahoma, originales casi, muy cercanos, y los quemaron y se destruyeron. Entonces, es un criminal de guerra, pero no se lo considera tal. ¿Por qué? Porque mató nomás que iraquíes, y ¿qué son esos? Pues, el ser es, el no ser no es. Parménides, cuidado. El ser es griego. Los bárbaros, los egipcios, los europeos o Europa, para los griegos, no son humanos, porque no viven en las polis griegas. Entonces ellos nos dijeron, el ser humano es un viviente político. No dijeron eso. Aristóteles dijo, anthropos son los vivientes que habitan la ciudad helénica. Y los que no habitan la ciudad helénica, en el Asia o los bárbaros, no son humanos. Entonces, eso sigue siendo vigente. Entonces, hay que hacer la crítica de esto, porque lo estamos sufriendo, ¿no? En fin. ¿Por qué no hablas un poquito de la obra? Perdón. Breve, por favor, porque si no vamos a dar... Bienvenido al territorio Gualmapu, Huantata y Collasuyo. Muy bien, y por eso se llama Cuyo esta universidad. Exacto. Es del suyo, del sur. Son 3 grandes culturas, 3 grandes civilizaciones que habitaban este territorio, que hoy día jurídicamente se llama Mendoza, pero que esas 3 grandes culturas nunca desaparecieron, nunca se fueron invisibilizadas, y tenemos una sabiduría milenaria que nos ha contado por tradición oral y que hasta el día de hoy no ha sido escrita. Lamentablemente no ha podido haber un código comunicacional que nos permita comunicarnos con Occidente, y mucho menos con la forma sistemática en que se desarrolla el pensamiento. Evidentemente que nuestros sabios, nuestros filósofos, siguen existiendo, sigue la tradición oral, y por suerte, lamentablemente, también están quedando reducidos en algunos rincones territoriales de nuestros territorios ancestrales. Desde ahí está tratando de reconstruirse el mundo indígena. Nosotros en la ciudad somos una articulación, intentamos mostrar en parte lo que se está trabajando a nivel de colectividad, a nivel de comunidad indígena. En cierta forma me parece muy importante el conocimiento que nosotros podemos adquirir de Occidente, pero tiene sus limitaciones en tanto y en cuanto nuestra realidad como mundo indígena no depende del hombre, depende del entorno. Cuando uno dice, evidentemente es triste que se destruya las ciudades iraquíes con esta guerra de Estados Unidos por el petróleo, pero para nosotros la ciudad no tiene un valor sino la montaña, por ejemplo. Lo que hace Bush con Irak lo están haciendo hoy día estos gobiernos con la cordillera y con los ríos y con los lagos, y para nosotros eso es destruir al ser, destruir al conjunto, destruir al cosmos. No tiene comparación con la destrucción de las riquezas o las producciones del hombre.
Nosotros estamos hablando de una producción superior que es la del cosmos. Y eso no puede ser definido. Nuestro lugar en el proceso histórico humano no depende de organizaciones estaduales ni institucionales. Para nosotros es defender los espacios territoriales ancestrales y poder transmitir los valores que tienen estos pueblos. Y evidentemente van mucho más allá de si se pueden escribir o no, porque incluso nos quieren forzar a que nuestras lenguas sean escritas, cuando ahí se pierde un porcentaje pero impresionante del valor que tienen en cuanto a esencia, en cuanto a sentido. ¿De qué pueblo eres? ¿Cómo? ¿De qué pueblo eres? Mapuche. Mapuche. Ah, bueno. Ya. Acabo de dar en septiembre ahora en Cochabamba un curso a 120 profesores de 3 universidades de pueblos originarios, aymaras, quechuas y amazónicos, ¿no? Y ahí discutimos todo esto y se hizo un bonito curso. Y te di un ejemplo de los mapuches. Los mapuches vienen del Pacífico, ¿no? Y son un pueblo pues enorme que estuvo al sur de nuestro país. Lo que has dicho se está descubriendo, sobre todo en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala y en México, donde hay gran población indígena y donde hubo la gran cultura urbana. Los mapuches son clanes de otro tipo, no son tan urbanos, y eso los defendió de los españoles y les permitió hasta vencerlos, ¿no? Así que lo que has dicho tú es el tema más actual en la filosofía. Yo de aquí llego a México y ese mismo día salgo para Guatemala, porque este año Guatemala es la ciudad de la filosofía. La UNESCO determina una ciudad cada año como la sede de donde celebra el Día Mundial de la Filosofía. Y acontece que este año es el 3126 del gran año Maya, donde coinciden 5 planetas, y entonces es un año importante. Y voy a hablar justamente del sentido de una filosofía que incluya la sabiduría de nuestros pueblos originarios, de lo que estás hablando. Porque filosofía significa amor a la sabiduría. Y lo que tú estás hablando es cómo dar sentido a las cosas dentro de un orden. Y eso es sabiduría. Y la filosofía amor a la sabiduría y no la pretensión de Husserl hacer de la filosofía una ciencia estricta. Porque la sabiduría es más que la ciencia estricta. Y los grandes pensadores indígenas eran filósofos. Por eso que nuestro libro Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano empieza en el 1300 hasta el año 2000. Y le pusimos 2 siglos de cultura amerindia porque quisimos indicar, pero podríamos haber puesto del año 1000 al año 2000, ¿no? Porque realmente tenemos que repensar la sabiduría indígena como filosofía. Así que estoy completamente de acuerdo. Ahora, la tarea es ahora explicarla realmente, exponerla y permanecer a un nivel de un relato racional, simbólico, mítico, y no querer pasar al lenguaje de la ciencia, porque es degradar al mito. Entonces algunos hablan de energía y dicen, como dice, qué sé yo, Einstein. No tiene nada que ver. Es otra cosa, ¿no? Y cuando dice una flor habla, no quiere decir que le puedo poner un micrófono y voy a escuchar que está hablando. Es otra cosa. Entonces no es fácil el indicar a qué nivel se mueve el mito y a qué nivel la inteligencia secular de la ciencia, pero como no son contradictorios y tienen sentido. En fin, tú planteas un gran tema. Una sola Perdón, intervención tenemos que chiquita, darle la muy chiquita, oportunidad a los que demás. para cerrarle la idea final, Sí. que era con respecto a la unidad de las filosofías indígenas, tanto las predicciones mayas como el Pachacuti en el mundo andino, como el Médico y Gran Mapu de los mapuches, dice exactamente lo mismo. Son las mismas predicciones, son los mismos puntos de vista y es el mismo proceso en términos históricos, de 500 años o de 1000 años. Sí. Es un principio filosófico universal. Sí, lo único que nunca hay que pasar al orden de la ciencia, por ejemplo, decir que a 500 años. No, son épocas simbólicas que no se cifran de la manera de la ciencia, sino dentro de una racionalidad mítica que tiene sentido y hay que saberla entender.